Mis amados hermanos y amigos, quien les habla, el pastor Martín Arrieta, de Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén, en la República Argentina. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos acá nosotros con el único propósito de compartir una expresión de la palabra de Dios. Esta es la iglesia Movimiento Cristiano y Misionero Pentecostal. Acá, por supuesto, ya dijimos, de Rincón de los Sauces, en la provincia del Neuquén, en la Argentina. Dios le bendiga muchísimo desde acá a todos nuestros amigos del mundo entero, a donde llega nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a los que nos visitan, a los que están con nosotros, a los que comparten esta expresión de la palabra del Señor. En las cámaras me acompaña siempre nuestro hijo Jeremías Arrieta Barrio Nuevo. Muchas gracias, Jeremías, por estar con nosotros compartiendo a la par del ministerio de su papá y de poder compartir una expresión de la palabra del Señor. Como digo siempre, como decimos inclusive en la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, que ese es el nombre de lo que es el templo y de lo que es la iglesia virtual, donde también estamos en WhatsApp con más de 100 hermanos entre pastores y siervos de Dios, que estamos compartiendo entre nosotros la palabra del Señor con el propósito también de fortalecer la fe y defender y cuidar la sana doctrina, la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos en esta noche. Gracias por estar, o en esta tarde. Seguramente cuando llegue usted a ver en nuestro canal del Movimiento Cristiano y Misionero, Iglesia Nueva Vida en Cristo, puede estar en la mañana, puede estar en la madrugada. Gracias a Dios que esto queda plasmado. Y cuando usted pasa por nuestro canal, yo creo que usted va a ser bendecido. Nuestro propósito es exaltar el nombre del Señor. No exaltar la figura de ninguna persona, sino la única persona es Jesús, el Hijo de Dios. Yo quisiera compartir un pequeño estudio de la palabra del Señor con todos ustedes. No somos los mejores. Son los años desde muy niño estar en este camino del Señor, y acá estamos en esta provincia como misioneros, y agradecemos a Dios que Dios está guiando cada día nuestras vidas y ayudándonos a ir interpretando los propósitos y los planes del Señor con nosotros como deseamos, y no lo dudo que también el Señor lo haga con usted. Podemos abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 58, una expresión que la hemos escuchado muchísimas veces, que a lo mejor tu pastor la predicó, algún predicador te la hizo escuchar, o agarraste una radio o algún canal en el YouTube o en la televisión pública, en fin, pero algún momento tú escuchaste esta palabra. La palabra de Isaías 58, el verdadero ayuno. Hay mucha gente que habla del ayuno, hay mucha gente que dice, y Jesús lo dijo, cuando los discípulos no pudieron sacar a un demonio de una persona, no lo pudieron hacer. Jesús lo miró, reprendió a ese espíritu inmundo y ese joven fue liberado. Y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nosotros no hemos podido sacar al demonio de este joven? Y Jesús le contestó, entre otras cosas, un término fuerte que tuvo con ellos, como que renegó, le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación perversa? Este género no sale si no es con oración y ayuno. Oración y ayuno. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios y como seguidores de nuestro único maestro, Jesucristo el Hijo de Dios, aplaudimos y decimos lo mismo que Jesús. Esto no se sana, no se cura, no se libera, no vuelve a su estado normal si realmente no es con oración y ayuno. Pero ¿qué ha pasado? Que a través de los tiempos Jesús también habló de esta parte, porque había muchos fariseos que ayunaban solamente para que el pueblo miren que ellos ayunaban a Dios y nada más. Y era algo monótono, era algo sin sentido. Pero en Isaías también pasó algo similar al pueblo de Israel. Ayunaban, hacían todas estas clases de festividades y todo esto, pero en el trato, en su relación con Dios, se cumplía la palabra de Jesús, y que también lo dijo en algún momento Isaías, este pueblo de labio me honras, mas su corazón está lejos de mí. Israel ayunaba, hacía todas las festividades judías de la época también,
pero su corazón no era recto ante Dios, y si no es recto ante Dios, mucho menos hacia su hermano. Y hoy pasa algo así. Se preguntan algunos cristianos si tu iglesia ayuna o no ayuna, si tu pastor ayuna o no ayuna. Mire, el ayuno es importante cuando hay una visión importante, cuando hay un punto importante, cuando hay un destino importante, hay un por qué se tiene que ayunar. Si no, ¿para qué? Si no, no tiene sentido. Para mí es una huelga de hambre muchas veces que hacemos algunos cristianos, porque ni sabemos ni por qué lo hacemos, no sabemos ni por qué lo queremos hacer. Cuando Israel pasaba esto le contestó Dios a Israel. Israel ayunaba, pero no le importaba ver a su hermano desnudo. Israel ayunaba, pero no le importaba ver a su hermano con hambre. Israel ayunaba, pero no le importaba ver a un hermano que pasaba y le cerraban la puerta en la cara, a un hermano con necesidad. ¿Está usted todavía ahí? ¿Me está escuchando? Está bueno entonces. Entonces Dios al ver esto le dice en Isaías 58, le dice al profeta Isaías de esta forma: alza tu voz en cuello, no te detengas, y anuncia a mi pueblo su pecado y su transgresión. Esa, decía, es a la casa misma de Israel. Dios le dice al profeta que levante su voz, que lo proclame, que lo diga, y eso está faltando hoy muchas veces. Hay muchos predicadores que por temor a que queden vacías las iglesias o que les falte el famoso diezmo, no dicen la verdad de la palabra. Dios le dice a Isaías, y hace falta mucho Isaías en este tiempo, que realmente confrontemos al pecado, confrontemos lo que realmente a Dios no le agrada en las iglesias, y muchas veces en muchos lugares donde hay ministros también, y Dios nos libre y Dios nos guarde, primeramente a mí. Pero Dios nos ha llamado a confrontar el pecado, no a llamarle al pecado accidente, porque accidente es otra cosa. Cuando la persona peca, peca. Dios le da la oportunidad tal vez de arrepentimiento en algún momento, en algunas veces, en esas oportunidades maravillosas de la misericordia de Dios. Pero Dios le dice a Isaías que levante su voz, que no se detenga y que anuncie a Israel el pecado en que está. Que muchas veces dice Isaías 58, hemos inclinado como junco y no hiciste caso. Hemos orado, hemos clamado, hemos dicho tantas cosas, Señor, quisieron decir parafraseadamente, hablando así, pero tú no nos diste por entendido. Yo quisiera que usted lea bien Isaías 58 en su casa. Y usted va a encontrar que Dios le dice, ¿es este el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que cuando veas a tu hermano te escondas de él? ¿Es este el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que cuando veas a tu hermano desnudo no lo vistas? ¿Es este el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que al hambriento y al errante no lo hagas pasar a tu casa y a tu mesa? Ese no es el ayuno que yo escogí para ustedes, casa de Israel. Pero te llamarán reparador de muros caídos, de portillos caídos, reparador. Y eso te lo dirán de generación en generación. La bendición de Dios es grandísima cuando realmente demos y extendamos la mano a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al que necesita. Eso es mejor que tener un ayuno. ¿Se da cuenta usted? La pregunta es no cuánto ayunamos. La pregunta de hoy no es si tu iglesia ayuna o si tu pastor ayuna. La pregunta mejor sería, tú y yo que somos cristianos, ¿damos de comer al hermano que está en necesidad? ¿Asistimos al hermano que nuestra iglesia está realmente sin trabajo? ¿Asistimos realmente a la persona que necesita esa mano extendida como hermano en Cristo? Usted me puede decir a mí, yo ayuno. Usted muéstreme su ayuno y yo te muestro mi accionar con mi prójimo. Acuérdese el fariseo que se presentó delante de Dios en el templo, en la sinagoga, que decía, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano, yo no soy como este pecador, y señaló al otro que estaba al lado. ¿Cuántos fariseos hay con Biblia y con corbata que predicamos, hablamos, cantamos, levantamos la mano, pero sin embargo cuando vemos al hermano con necesidad, nosotros no se la extendemos? Hermano, ayuno es una cosa, huelga de hambre es otra.
Entonces, hermano, yo te invito a que digamos, Señor, perdónanos. No queremos ayunar como este día, que mientras ayunamos no nos importa la necesidad del hermano, que mientras ayunamos no nos interesa si nuestro líder está bien o está mal, si su familia está siendo sostenida. No es el ayuno que yo escogí, dice el Señor, oh casa de Israel, sino que el ayuno que Él quiere es el que vista a tu hermano de comer al hambriento y que no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno. Que Dios te bendiga muchísimo. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Jeremías, por estar en las cámaras. Esto es la Iglesia, institución, movimiento cristiano y misionero pentecostal Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén, Iglesia Nueva Vida en Cristo. Dios le bendiga. Se despide de usted el pastor Martín Arrieta. Por vuestra ascensión dispensada, muchísimas gracias. Visítenos en nuestro canal de YouTube y póngale un link para la gloria de Dios, no por nosotros. Gracias, Dios les bendiga.